Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, le damos gracias a Dios, porque nos permite reunirnos con un propósito tan bonito y que tanto nos interesa. Hablar de Dios, pensar en Dios y escuchar de Dios. Vamos a hablar hoy de un atributo de Dios, de tantos que tiene. Este atributo se llama la infinitud de Dios, la infinidad de Dios. Comenzamos diciendo, no es lo eterno lo infinito, no es lo eterno lo infinito, sino el ser eterno y infinito. Repito, esto es hilar un poco fino, pero es importante. No es lo eterno y lo infinito, no es lo eterno y lo infinito, no, sino el ser eterno e infinito. Y ahora vamos a seguir. La infinitud de Dios se relaciona a todos los atributos que en ellos son. Son infinitos sin límite. Vamos a intentar hacer una evaluación de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. No es, por ejemplo, Dios es simple. Cuando dice que Dios es simple no se refiere a que Dios es ignorante, que Dios no tiene composición. Dios es ase. Ase es Dios, es la seidad de Dios, que Dios no depende de nadie ni de nada. No es la razón humana la que descubre a Dios. Repito, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios, quien a sí mismo se descubre ante los ojos de la fe. El poquito conocimiento que tenemos de Dios no es un logro nuestro, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino es Dios quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos que admitas que Dios existe. Y si admites que Dios existe, podemos hablar del conocimiento de Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios, pero no hay un texto en la Biblia que se moleste a mostrar la existencia de Dios, porque lo presupone. Como tú cuando ves un jardín, presupones que ha habido un jardinero que lo ha hecho. Como tú cuando ves una casa, presupones que ha habido un hombre que ha hecho la casa, ¿no? Cuando ves un coche, presupones que ha habido una persona que ha hecho el coche. Pues la Biblia presupone, de tal manera que en Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no ves? Ya empieza a hablar de la existencia de Dios sin molestarse en mostrarte con la Biblia que existe Dios, porque ante la evidencia nos debemos rendir. Repito, vamos a intentar hacer una definición balanceada de los atributos de Dios, de uno de ellos, claro. La infinidad de Dios se relaciona a todos los atributos que en ellos son, lo que son en grado infinito y sin límite. Vamos a ver. Dios tiene amor, un amor infinito. Infinito es al máximo grado, ¿no? Dios es omnipotente, es omnipotente infinitamente. Dios tiene misericordia infinitamente. Dios tiene paciencia infinitamente. Entonces es un atributo que se emplea a veces de esta manera. Por ejemplo, la inmensidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la bondad, la misericordia, el amor, la inmutabilidad, la eternidad, la santidad, la paciencia, todas esas virtudes y atributos la tiene Dios sin límite, infinitamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de la infinitud de Dios como atributo, no como complemento. ¿Me explico? Porque si decimos que solamente la infinitud de Dios es como un complemento, como un adjetivo, Dios tiene amor infinitamente, Dios tiene misericordia infinitamente, Dios es inmutable infinitamente, y es verdad, pero no, vamos a hablar
en sí, ¿qué es el atributo de la infinitud, de la infinidad? ¿Qué es en realidad? Porque es un atributo. Ahora vamos a hablar de la infinitud como atributo en concreto. Dios trasciende a todas las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. Repito, vamos ahora a hablar de la infinitud como atributo en concreto. Dios trasciende todas las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. Él no puede ser aprisionado ni por el tiempo ni por el espacio. Nosotros somos esclavos del tiempo y del espacio, ¿sí o no? Si estás en Valladolid, no estás en Madrid. Y si estás en Madrid, no estás en Valladolid. Estás sujeto al espacio y al tiempo. Pero es que Dios trasciende al tiempo y al espacio, porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Nosotros vivimos debajo del tiempo y del espacio, y Él vive por encima del tiempo y del espacio. Ese es un problema para entender a Dios, porque estamos tratando con un Dios, repito, nosotros vivimos en un lugar debajo del espacio y debajo del tiempo. Y Él vive por encima del tiempo y por encima del espacio. Ahora, ¿cómo vamos a entender un hombre que vive bajo el tiempo y bajo el espacio con un Dios que vive sobre el tiempo y sobre el espacio? Salmos 145. Vamos a ir despacito para eso. Repito, ahora vamos a hablar de la infinitud como atributo en concreto. Dios trasciende todas las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. Él no puede ser aprisionado ni por el tiempo ni por el espacio. Ahora leemos Salmos 145, versículo 3 al 5. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Grande es Jehová, inescrutable. Es tan profundo que no se puede llegar a la profundidad de Dios. Eso es, ahora coge Isaías, es imposible. Grande es Jehová. Aquí el salmista está hablando de la infinitud de Dios, de la grandeza de Dios. Es que es importante, hermanos, que sepamos que seguimos a un Dios que más grande no puede ser. O sea, no existe, ni va a existir una persona más grande que Dios. Y nosotros decimos que somos cristianos y seguimos a un Dios que todo lo que tiene de grande lo tiene de sabio y de santo. Que Dios nos ayude a entender esta verdad y a lo que implica esta verdad. Servir, seguir, respetar, amar a un Dios tan santo, tan sublime, que los cielos de los cielos no pueden con el peso de su gloria, que trasciende al tiempo, al espacio, y que Él es 3 veces santo. Isaías capítulo 40, versículo 12, y te quedas en Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Bien, dice Isaías usando y hablando de la infinitud de Dios, y dice una expresión. Él midió las aguas, los mares, los ríos, o sea, todo lo que ves, Chencho, todas las aguas las midió y las puso en el hueco de su mano. Ahora ponte a pensar eso. Los mares, las profundidades de los mares, o sea, todas las aguas que tú ves, dice que las tiene en el hueco de su mano. Es una expresión, porque Dios es espíritu y no tiene mano. Es una expresión de la grandeza de Dios. Y entonces el salmista, para expresar la infinitud de Dios, dice, Él es tan grande, tan grande, tan grande, y busca una frase, busca una expresión. Y inspirado, porque queremos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, dice, Él pone todas las aguas
en el hueco de su mano. Ya está bien, ¿no? Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las alabanzas le son estimadas. Ahora el salmista se pone a pensar igual en la infinitud de Dios y dice: Él es como la gota que cae de un cubo de agua. Las naciones, o sea, las naciones, el mundo que vemos, o sea, todas las naciones, todo el mundo, para Él es como una gota que cae de un cubo de agua. O sea, que podía Él comparar al mundo y a las naciones a un cubo de agua, ¿no? Que ya está bien. No. Él dice que no. Dice, no. El mundo entero. Cuando habla del mundo, habla de España, Francia, Alemania, Rusia, todas las naciones. Son no como un cubo de agua, Abraham, sino como la gota que cae de un cubo de agua. Entonces, si el mundo entero, unido ante Dios, somos como una gota de agua, ¿qué eres tú y qué soy yo? O sea, todo el mundo entero es como unido, el mundo entero, las naciones enteras unidas es como una gota de agua que cae en el cubo. No como un cubo de agua, como la gota que cae del cubo de agua. Y como el polvo en una balanza. ¿Qué es el polvo? Pues antes, vosotros mejor lo visteis, ahora son las balanzas electrónicas, antes no, eran manuales, se ponía, a lo mejor pesaban patatas o pimientos o cosas, y al usarla pues se quedaba un poco de polvo en la balanza. ¿Qué puedo pesar un poco de polvo? Nada. Pues así es la humanidad delante de sus ojos, como un poco de polvo en una balanza. O sea, veros recogiendo el pensamiento. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, quiere expresar, Javi, la infinitud de Dios, la infinidad de Dios, la grandeza de Dios. Y dice, Él es, y se pone a pensar, y inspirado por el Espíritu Santo, dice, Él es tan grande, y Él es tan infinito, que todos los mares y los ríos los coge en la palma de su mano. Y luego al rato dice, y Él es tan grande, tan infinito, que es como un cubo de agua, las naciones como un cubo de agua, el mundo, las naciones como un cubo de agua, no, como la gota que cae del cubo de agua. Y luego se le a pensar y dice, o más, el mundo entero es como un poco de polvo cuando está en las pesas, en las balanzas, que no pesan nada. Está hablando de la infinitud, de la grandeza de Dios. Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. Amén. Lee el versículo, señor. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Porque contigo está el manantial de la vida. Vamos a pararnos un poquito. Repito otra vez y perdonadme que sea tan repetitivo. Estas expresiones que el salmista dice no las escogió él, porque nosotros publicamos y creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que fue la tercera persona de la Trinidad el que escogió las expresiones, Chencho, para expresar estas cosas. Dice, Él es como un manantial. Vamos a ver, un depósito, puede haber un depósito de 25 litros, de 30 litros, de 40 litros, de 50 litros, ¿sí o no? Abres el grifo y llega el momento que se termina el depósito, ¿sí o no? Pero es que no es ningún depósito, Él es un manantial. ¿Os dais cuenta? Él es el manantial de la vida. Y en un manantial fluye. Vas a las 9 de la mañana al manantial y fluye. Vas a las 5 de la tarde y fluye. Vas el lunes y fluye. Él no es un depósito, Él es un manantial de la vida. Y entonces la comparanza que Él usa, inspirado por Dios, es como un manantial. Y hay una palabra que dice muy bonita. En su luz veremos la luz. Madre mía.
Es una palabra, claro, lógico, es inspirada por el Espíritu Santo. Para ver la luz debes estar en la luz de Dios. En su luz veremos la luz. No hay manera de ver la luz si no estás en su luz. Por eso le predicas a lo mejor a una persona que es inteligente, que es estudiada, que tiene un intelecto bueno, amplio, generoso, le predicas el Evangelio y es como que le cuentas un chiste. Y sin embargo a otra que a lo mejor tiene menos cultura, menos conocimiento, le predicas el Evangelio, sale del culto, sale de la reunión y le hace impacto el mensaje y se transforma. Lo entiende. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Bendecidos, porque Dios se encuentra en la luz. Y la luz de Dios, dice en Juan capítulo 1, y la luz era la vida de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida era la luz. Cuando una mujer va a dar a luz un niño, ¿qué dice? Ha dado luz fulana, ha dado luz, ¿no? En su luz veremos la luz. Eso dice el salmista. Sigamos, porque es un poco largo. Es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. La infinitud de Dios es una perfección suya, Consuelo, es una perfección suya por el medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Dios no puede estar limitado por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por el mundo, ni confinado en el... No hay quien lo confine, no hay quien lo ubique, no hay quien lo embotelle. Es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Dios no tiene límites. Dios es infinito. ¿Sabes quién conoce a Dios completamente? Dios. Porque solamente el infinito puede conocerse a Él infinitamente. Ningún hombre puede conocer en plenitud todo lo que abarca Dios. Solamente Dios a sí mismo, porque Dios es infinito. La infinidad de Dios debe concebirse como extensiva. Una cosa intensiva es una cosa que va fuerte, enérgica. La infinidad de Dios debe concebirse como intensiva. No debe confundirse con extensión. Como que es una cosa grande que se extiende. No. Es intensiva, no extensiva. Es un poquito complicado, ¿verdad? Es intensiva, no extensiva. Porque Dios es omnipresente, ¿sí o no? Y donde está todo Dios. Está todo Dios en Madrid y está todo Dios aquí. O sea, aquí no está el brazo de Dios y la mano está en Barcelona, no. Donde está Dios está Él enteramente. Por eso es una expresión intensiva, no extensiva. Bendecido sea. La infinidad de Dios debe concebirse como una cosa intensiva y no debe confundirse con la extensión ilimitada, como si Dios se expandiera por el universo. No. Seguimos. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene extensión, porque es espíritu. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene extensión. Bien. Aunque es perfectamente cierto que su infinidad en Dios es una realidad solamente completamente y comprendida por Él solo. La infinidad de Dios es una realidad, pero solamente entendida y comprendida por Él solo. O sea, en que nosotros la estamos hablando y escuchando lo poquito que revela la Biblia, pero es un poquito. Oímos la introducción, el esquema de lo que es Dios. Pero este atributo solamente es entendido por Dios, no por el hombre.
aunque es perfectamente cierto, repito, que su infinidad en Dios es una realidad, pero es plenamente comprendida solo por Él. O sea, tú sabes que Dios es grande, pero nada más, pero te quedas corto. La infinitud de Dios. Dios mío. En esto dice un teólogo que, por cierto, es un teólogo muy culto y con mucha fraseología, dice: hermanos, no tengo palabras. Hoy yo, para confirmarme, porque ya sabéis que no quiero ir solo, he escuchado este atributo en varios teólogos, y todos o casi todos dicen lo mismo, pero teólogos que son bueno, fuera de lo normal, y dicen: no tenemos palabra. No hay lenguaje humano, ni palabra humana para poder abarcar la intensidad de la palabra. Dios es infinito. Pero tengamos conciencia que si entendemos una parte solo, un 2% de su infinidad, eso nos va a causar respeto, temor, fe y reverencia. Solamente que entiendas, o que yo entienda, el 2%, no el 10%, Chencho, ni el 20%, el 2% que entienda de la infinitud, de la infinidad, de la inmensidad de Dios, es suficiente, ese 2%, para que en mí haga un impacto de respeto, de obediencia, de adoración, de sometimiento y de un cambio de conducta. Bendecido sea el Todopoderoso y alabado sea el nombre de Jesucristo. Su absoluta perfección. La infinidad es su absoluta perfección. Seguimos. Esta es la infinidad del ser divino, considerada en sí misma. La infinidad se relaciona con el tiempo, que es la eternidad. Éxodo, capítulo 3, versículo 2, y luego al 14. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Quédate ahí en Éxodo. Moisés, paseando con las ovejas, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, vio lo que todos ya sabéis, una zarza ardiendo. No le llamó la atención, Chencho, la zarza ardiendo, porque ahí en ese lugar hace mucha calor y las zarzas están muy secas, y a causa de la calor cualquier zarza sale en fuego, cualquier zarza. Él estaba acostumbrado a ver zarzas ardiendo. No le llamó la atención la zarza ardiendo, le llamó la atención que la zarza ardía y no se consumía. Un fuego debe ser alimentado, ¿sí o no? Echarle madera, o echarle gasolina, o echarle cosas, alimentado. Y el mismo fuego se va comiendo, ¿sí o no? Lo que le vas echando. Y cuando se come todo lo que le vas echando, el fuego desaparece, ¿verdad? Pero es que Moisés vio que ese fuego no se consumía, la zarza no se consumía, seguía. Ahí nos habla de la seidad de Dios, que Dios es independiente, que no depende de nada, como el fuego depende que le eches madera o leña o carbón o gasolina. Él no depende de nada. Ahí habla de la inmensidad de Dios, de la seidad de Dios y de la infinitud de Dios, que Dios es infinito, que Dios no necesita nada ni a nadie. Sin embargo, nosotros le necesitamos a Él más que el pan que nos llevamos a la boca. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ahora Moisés, cuando Dios le manda a Moisés: vete a Egipto y saca a mi pueblo, le dice Moisés una pregunta: ¿y quién eres? ¿Quién le digo que eres? El nombre vale para poner etiqueta a una persona, ¿no? Se llama fulano. Pero ahora, ¿con qué etiqueta le ponemos a Dios?
Y le contestó Dios, yo soy el que soy. Yo soy el que su existencia no se la debo a nadie, sino la existencia de Dios está en sí mismo. No dependo de nada, no dependo de nadie. Tú dependes del aire. Yo dependo del aire. Tú un minuto sin respirar no puedes estar. Dependes de que un órgano falle. Te falla un órgano y te mueres. Él no depende de nadie y nosotros dependemos de todo. Él no depende de nadie y todos dependemos de él. La existencia de Dios es también algo totalmente singular, no es plural. Él es el único. No es simplemente que Dios no nos necesita a nosotros, ni nada del resto de la creación. Dios es único. La diferencia entre la criatura y el creador es inmensa. Aquí quisiera aclarar, es que a veces pensamos que Dios es grande y yo soy pequeño. No es eso. Eso es verdad, que Dios es grande y que yo soy pequeño, eso es verdad. Pero no es solamente eso. Es que Dios tiene una existencia distinta a la nuestra. Cuando hablamos de Dios pensamos en tamaño, en longitud, ¿verdad? Dios es muy grande, yo soy muy pequeño, en tamaño. No, eso es verdad, que Dios es más grande que nosotros, está claro. Pero no, es una verdad más profunda. Es que Él tiene una existencia distinta a la tuya y a la mía. Y yo hago una comparanza. Imaginaros la existencia de un pez en lo profundo del mar y la existencia de un águila volando. No es que uno sea más grande y otro más pequeño, es que son distintos, completamente distintos, ¿sí o no? Un águila volando y un pez debajo del agua. Así es la diferencia inmensa entre nosotros y Dios. Dios es inmenso, es diferente en todo. No es simplemente que no es que existimos. Vamos a ver, Dios siempre ha existido, es también Dios es necesario, existe en un orden fundamentalmente diferente y superior. Su propio ser es tan real que puede, escuchar ahora esto, su propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia. Su propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia. Dios llamó por su palabra y creó el cielo y la tierra. Dios llama lo que no existe. Y cuando Él llama lo que no existe, comienza a existir. ¿Cómo vas tú a llamar yo a una persona que no existe? Pero cuando Él llama, existe. Por el mandato de Dios. Su propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia, en que no la tenga. Dios es un tema de estudio que nunca vamos a dominar. Eso es importante. Dios es un tema de estudio que nunca dominaremos en la vida. Ni aquí en la tierra ni en el cielo. Cuando estemos en el cielo y veamos a Jesucristo y tengamos la mente glorificada, entenderemos mucho más que ahora, como es claro, mucho más que ahora. Pero no entenderemos completamente a Dios. Porque ni la eternidad bastará para entender la grandeza y la majestad de Dios y la infinitud de Dios. Que Dios nos ayude a entender que estamos hablando de la infinitud de Dios, de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios. Y ahora, aquí hay una palabra que es muy bonita. Ningún sistema de religión tiene a un Dios que sea a la vez infinito y personal. Ese Dios que estamos hablando, ¿qué es lo que es infinito, que es grande, que es poderoso, que es santo, que es maravilloso, ¿verdad? Ningún sistema de religión tiene a un Dios que sea a la vez infinito y personal.
Yo cuando me pongo de rodillas digo, Padre mío, le llamo Padre mío. Es personal. Es infinito y es personal. Es personal y es infinito. Y a veces tanta confianza cogemos con que es personal que olvidamos que es infinito. Y a veces pensando tanto que es infinito, olvidamos que es personal. Hay que usar el equilibrio. Estás hablando con Dios. Estoy hablando con Dios. Y cuando estás hablando con Dios, estás hablando con un ser infinito. Pero Él es tan infinito, pero a la vez te dice, yo soy personal. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿qué dices, Padre? Quiero que entendáis, no sé si entendido, que nos estás, sí, te estoy diciendo que ese ser infinito, Chencho, tan grande y tan poderoso y tan hermoso, por el sacrificio de Cristo, lo has recibido como yo a Cristo, te has arrepentido, has aceptado a Cristo como el Hijo de Dios y ahora eres ni más ni menos que un Hijo de Dios. Y ahora te puedes poner a clamar a Dios y decirle a ese Dios infinito, Padre mío, algo tuyo, Padre mío, Dios mío, Señor mío. Dios es infinito y a la vez personal. Que Dios nos ayude a entender esa palabra. Dios es infinito y que no está sujeto a ninguna limitación de la humanidad ni de la creación en general. Es mucho más grande que todo lo que ha hecho. Él es mucho más grande que todo lo que ha hecho. Y mucho más grande de todo lo que existe, ¿sí o no? Él es mucho más grande que todo lo que ha hecho. Entonces voy a terminar. Os he hablado de un tema que yo mismo os he dicho al principio. Hay temas, hermanos, que son más buenos que bonitos. Hoy puedes decir, el hermano Machaco nos ha hablado de la infinitud de Dios, de la grandeza de Dios, para que tengamos en cuenta lo grande que es Dios. Y si tomas conciencia, Rafa, de lo grande que es Dios, intentarás no ofenderle a Dios. Si tomo en cuenta, Abraham, lo grande que es Dios, intentarás regular tu comportamiento porque estás siguiendo a un Dios infinito. Si tomas en cuenta la grandeza, la hermosura y la misericordia de Dios, eso va a transformar mi vida. La infinitud de Dios. Dios es infinito de dos maneras. ¿Cómo? El amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. La omnipotencia de Dios es infinita, de acuerdo, pero también está como el atributo de Él. Él es infinito. Él es omnipresente. Aquí está Dios. Aquí no está un trozo de Dios. Aquí está Dios en su totalidad. La infinitud de Dios. Eso a mí, hoy meditando en Dios. Pues claro, porque te hace impacto una cosa si la crees y la entiendes. Digo, Dios mío, ¿puedo? Pero ¿cómo hago esto yo, Señor? ¿Y cómo voy a hablar hoy de la infinidad de Dios? Y he cogido y me he puesto a unos teólogos. Encima dicen, no tenemos palabras para hablar de eso. Se veían negros. Y eso que son, pues, son muy competentes. Y digo, Señor, la infinitud de Dios. Y luego me he metido a mi cuarto. Y he dicho, Padre, eres infinito. Pero eres mi Padre. Eres infinito, pero eres mi amigo. Eres infinito, pero eres mi refugio. Eres infinito, pero eres mi apoyo. Eres infinito, pero cuando estoy afligido, a ti te busco y te encuentro. ¿Cómo puedes tú tan infinito y tan grande atender a un miserable pecador como yo? Cuando entiendes lo que implica ese atributo, regula y transforma tus sentimientos y tu voluntad. Ahora, cuando no lo entiendes es ni fu ni fa.
Por eso pido a Dios, como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Hay que tener una actitud positiva, una actitud reverente, una actitud de expectación, una actitud de admiración. Señor, si tú mides las aguas, todas las aguas que hay en los mares, las pones en el hueco de tu mano. Y todo el mundo, Señor, el mundo, lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, es como una gota que cae de un cubo de agua. Y ahora, sin embargo, yo me pongo de rodillas o tú te pones, Chencho, de rodillas y Dios te atiende y te escucha. ¿Qué dices, hermano? Sí, te escucha. Cuando tú le hablas, te escucha y te atiende. Si esta verdad cae en el alma y esa verdad la entendemos, esta verdad puede regular tu conducta, tu hablar, tu pensar. Esta verdad puede regular tus sentimientos. Señor, como eres tan grande y tienes tanta misericordia y eres infinito, yo me doblego a ti, Señor. Y este infinito, hermanos, ¿sabéis qué hizo? Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque el hombre no puede hacerse Dios, ¿verdad? Como el hombre no puede hacerse infinito, el infinito se hizo limitado. Gloria a Dios. Dios se hizo hombre. ¿Sabéis la palabra esa? Lo que abarca esa palabra. Dios, el infinito, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y estuvo en este planeta Tierra, estuvo en el tiempo, en el espacio. Estuvo 33 años hablando acerca del reino de Dios. Por eso hay una frase en Isaías que la prediqué hace muchos años y agradó mucho. Una frase, no os preocupéis que no voy a predicar toda esa frase de Isaías que a mí me conmovió cuando la leí hace muchos años. Dice: la cama será corta para poder estirarse y la manta será estrecha para poder envolverse. ¿Os imagináis el Dios del universo, Javi, que los cielos de los cielos no pueden con su gloria meterse en un cascarón de hombre? Con su grandeza. Por eso dice el salmista, la cama será corta para que él se pueda estirar, como es lógico, y la mancha será corta para poder envolverse. Habla que Dios se limitó, y ese Dios es un misterio, y ese Dios infinito que estuvo en el vientre de una mujer 9 meses. Eso no hay que, yo no lo entiendo, yo lo hablo, pero no lo entiendo, yo no entiendo nada. Pero ese Dios infinito, sí, ese Dios infinito, que en el hueco de su mano, cogen todos los mares. Estuvo en el vientre de una mujer 9 meses. Y se hizo hombre, caminó con los hombres, predicó a los hombres, llamó a los pecadores al arrepentimiento. Y los hombres le escupimos, le abofetemos y le crucifiquemos. Por eso el Dios infinito dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Así tratemos al infinito. Por eso, si os parece bien, pensar en esto que os estoy enseñando, ver la grandeza de Dios, ver la misericordia de Dios, ver la belleza de Dios. Y en su luz veremos la luz, hermanos. Y este tema de la infinitud, la infinidad de Dios, es para que este conocimiento sea como una losa en la espalda, para que el orgullo y la vanidad, y digamos, ¿quién soy yo? Para que te acuerdes de mí, Señor. ¿Quién soy yo? Para que me visites. ¿Quién soy yo? Para que me escuches cuando hablo contigo. Por eso cuando hablo, lo poquito que hablo con Dios, le digo, Señor, hablo contigo confiando en tu gracia, porque no soy digno de que tú me escuches, pero me aclamo a tu gracia, no porque tenga derecho. Estoy hablando con un ser infinito,
con una persona infinita, pero que a la vez es personal, Consuelo. Es personal y es infinita. Cuando estamos afligidos, cargados, enfermos, angustiados, cuando estás, César, hablando con Dios, estás hablando con un ser infinito. Y abres tu corazón y le dices, Padre mío. ¿Entendéis la belleza y la profundidad de la sencillez y de la magnitud de esta palabra? Estamos siguiendo a un Dios infinito. Este es un atributo que se llama la infinitud de Dios. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y los finitos no podemos entender al infinito. Por eso Dios es incomprensible, pero conocible. Amén. Por eso Dios es incomprensible, pero conocible. Pero conocible no porque tú has descubierto a Dios, sino porque Él ha salido a tu encuentro. O sea, el conocimiento de Dios no es un logro nuestro, es una gracia de Él, que ha salido a tu encuentro y se ha revelado ante el ojo de la fe. Porque la fe no es una gracia ciega, es una gracia inteligente. Y ante esa grandeza nos doblegamos, adoramos y decimos gracias, Señor, porque tú eres infinito y eres personal. Que Dios nos bendiga. Amén.